no hay evidencias de que el apóstol Santiago llegara a España, pero sí hubo otro apóstol que lo intentó. ¿Saben quién fue? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Hoy se celebra el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisaba tierras americanas y comenzaba así un proceso que llega hasta nuestros días, que ha permitido que el español sea la lengua de más de 495 millones de personas. Pero mucho antes de aquel día, España ya aparece en la Biblia. Para conocer mejor la presencia de España en la Biblia, tenemos hoy con nosotros a dos invitados. Ellos son Joaquín Yebra, pastor de la Iglesia Evangélica de Villa de Vallecas en Madrid, y también a Marta Pérez, que es copastora de la misma iglesia. Bienvenidos. Gracias. Marta, Joaquín, muy bienvenidos. Hay pocos países en el mundo que pueden presumir de estar en la Biblia, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Y España está en varias ocasiones. ¿Podéis, a modo de resumen, contarnos cuáles son esas ocasiones que aparecen en la Biblia? Pues sí, España, Hispania, como es el original griego, aparece recogida dos veces en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en Romanos. En Romanos 15, versículo 24, dice así: Cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez haya gozado con vosotros. Y en el versículo 28, también del mismo capítulo 15, dice: Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así es, hay de estas dos referencias. Pero sí, en el Antiguo Testamento hay muchas más referencias a España, y no como tal, sino aparece con la designación de Tarsis. Claro, es interesante, claro, tener en cuenta que la voz España del griego o Hispania, que la llamaron los romanos a una parte de la península ibérica, la Hispania y la Lusitania, no es exactamente España como Estado moderno, que como claro, tú muy bien has dicho, Beni, nace en el año 1492, con una fusión de reinos anteriores. Pero no hay duda de que se refiere a la península ibérica. Debemos entonces, creo que, ser un poquito humildes y considerar también a nuestros hermanos portugueses, con los que compartimos la península ibérica. Y en el Antiguo Testamento nos aparece con otros nombres, porque habiendo sido la puerta sur de Europa, claro, por esta península ibérica han pasado tantas civilizaciones, ¿no? Los coreanos la llaman Sabana, que quiere decir Oriente en Occidente. El doctor Gregorio Marañón se refería a de Toledo para abajo, él decía que era Oriente, que Oriente empezaba en Toledo. Y en el Antiguo Testamento, como decía Marta, aparece con la designación de Tarsis. Todo parece indicar que se refiere a una parte de la península que sería el territorio de los tartesos, que seguramente eran fenicios y que estaría ubicado en lo que hoy es Huelva y parte de Cádiz. Entonces, de las 28 veces que Tarsis aparece en la Biblia, ¿pensáis que el debate que a veces se sostiene, ¿no? En cuanto a si es Tarso de Asia Menor o la capital de los tartesos, tú, Joaquín, nos comentas que te decantas más por pensar que... Principalmente teniendo en cuenta que los textos que encontramos, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, o referencias que encontramos en Jeremías, profeta Jeremías, en el profeta Ezequiel, incluso en el Cantar de los Cantares, la referencia hacia Tarsis, teniendo en cuenta la procedencia de los materiales que venían de Tarsis, sobre todo durante el reinado de Salomón, pues nos hace pensar, claro, en los tartesos y las minas de plata que ellos tuvieron. Otra de la expresión que se repite son los barcos de Tarsis.
¿Qué podemos aprender sobre España de esta expresión? Pues quizá que había, según las referencias bíblicas, que había relaciones comerciales, ¿no?, entre los hebreos y los tartesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vemos que como Salomón traía oro, plata y muchas cosas, ¿no?, de Tarsis, y lo vemos en bastantes referencias, o sea que vemos que hay bastantes relaciones comerciales, ¿no? Es lo que podemos ver. También encontramos que el profeta Jonás dice que cogió un barco que se dirigía a Tarsis, ¿no? Sí. Quería escapar de Dios. Yo digo, ¿España ya desde entonces era un lugar para esconderse o qué? Bueno, era el Finisterre, era el final de la tierra conocida, ¿no? Hay un Finisterre en Galicia y hay un Finisterre en esta Hispania romana, en estas Hespérides, y él huye de la voz del Señor, no quiere obedecer a Dios, y naturalmente viaja al lugar más distante imaginable. Quiere venir a Tarsis, no llega, pero lo intenta. Ajá, ajá. Hay otra referencia que no hemos mencionado hasta ahora acerca de España en la Biblia, la encontramos en el libro de Abdías, en el capítulo 1:20, habla acerca de Sefarat. Sí. Dice, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades de El Neguer. Según la tradición judía, estamos hablando aquí de España. ¿Qué pensáis? Bueno, no hay ninguna duda. El pueblo hebreo, nuestros hermanos mayores en la fe, siempre han atribuido esta designación de Sefarad a lo que llamaríamos la península ibérica. Siempre. La palabra Sefarad está emparentada con el término Hespérides, que es una de las designaciones griegas para referirse a la península ibérica. En la mitología, Hespérides eran las ninfas que guardaban la belleza de todo Occidente en general y de la península ibérica en particular, que siempre fue considerada, creo que muy acertadamente, como un continente en miniatura, que es algo que a veces quizás los españoles y los portugueses vamos a acordarnos también de los andorranos. No vamos a dejarnos. Pues a veces olvidamos, ¿no?, la grandeza de esta península ibérica, que es auténticamente un continente en miniatura. Es uno de los pocos lugares del mundo en los que podemos esquiar por la mañana y al mediodía bajar la costa y darnos un bañito en la Costa del Sol. Eso no se ve en muchos sitios. Pues no. La referencia más clara a España la tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí Pablo se propone venir a España y así lo recoge en el libro, en la carta que escribe a los romanos. ¿Por qué creéis que quería Pablo venir a España? ¿Qué te parece a ti, Marta? Pues bueno, yo creo que Pablo era un misionero. Claro. En toda su esencia, ¿no? Entonces él, en su afán misionero, quiere ir al lugar más lejano, ¿no?, claro, que conocido, y por lo tanto pues pretende venir a España, ¿no? Además también había muchos judíos en España, ¿no? Y entonces él sabe que los primeros en conocer el Evangelio debían ser los judíos, ¿no?, como dice la palabra. Entonces su afán, ¿no?, misionero sobre todo, yo creo que es. Sin embargo, la tradición dice que fue Santiago el que llegó a España. No hay ningún fundamento histórico, es pura tradición. En el caso de Pablo hay muchos argumentos históricos muchísimos, ¿no?, de que Pablo llega a las costas de Tarragona, que es el primer lugar donde hay un contacto con el Evangelio. De hecho, en Tarragona se sigue recordando, venerando al apóstol en un determinado lugar donde la tradición asegura que es donde él llegó. Pero en los padres de la Iglesia encontramos muchísimas referencias a que Pablo llegó a la península ibérica, no sé, Epifanio, Crisóstomo y sobre todo Clemente, que recibe esta enseñanza pues directamente de los apóstoles. También San Jerónimo, ese traductor de la Biblia que se pasó 12 años en una cueva en Belén, traduciendo la Biblia del hebreo, del arameo y del griego, y sacó esa joya para su momento, claro, que es la Biblia Vulgata latina, traducción que, claro, la traducción siempre es mejorable, ¿verdad?
no es la que más utilizamos en nuestros días, pero sigue siendo una auténtica joya. Y él claramente lo dice, ¿no? Del 345 al 419, San Jerónimo asegura que Pablo había llegado a la península ibérica y más concretamente a Cataluña. El tema es que Pablo, aunque llegara a la península ibérica, su objetivo era que todos los habitantes de la península ibérica escucharan el mensaje de la salvación en Cristo, ¿no? Claro. ¿Pensáis que ese objetivo se cumplió o sigue pendiente todavía hoy? Bueno, hay textos extracanónicos, ¿no?, que hablan de que personas que escucharon, ¿no?, y personas que se convirtieron al Señor. Pero bueno, yo creo que eso es una tarea pendiente que nos queda a nosotros ahora, ¿no? Somos los sucesores del apóstol Pablo y nuestra tarea es seguir predicando el Evangelio. Que viniese o no, bueno, pues su tarea era predicar, bueno, pues nosotros somos los que tomamos ese testigo y seguimos predicando el Evangelio. Claro. Pues la verdad es que hay mucho todavía que seguir hablando acerca de España y la Biblia, ¿no? Y creo que con todo lo que hemos comentado hemos despertado seguro el interés de nuestra audiencia y les animamos a que sigan buscando porque hay mucho que aprender de esas referencias y sobre todo esa visión que tenía el apóstol Pablo que hemos comentado, ¿no? Ese deseo de llevar el amor de Cristo a todo el mundo, ¿no? Que sea el deseo que nos mueva también a nosotros a seguir haciéndolo. Amén. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más, Joaquín y Marta. Gracias, que Dios os bendiga. Gracias. Esperamos que haya sido interesante para todos ustedes también este tema. Y tenemos una pregunta acerca del tema de hoy que pueden responder en el Facebook de Buenas Noticias TV, que es la siguiente. ¿Qué aportó y aporta la Biblia a la hispanidad? Pues entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tu respuesta. Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña de promoción permanente de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y atención todos nuestros amigos que forman parte del Club de Amigos. En esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Don Percy, un hombre enviado por Dios a la tierra de la Inquisición. Es un libro editado por la editorial Peregrino con motivo del primer centenario de la misión evangélica española. Si quieres que sigamos regalando una porción de la Biblia en nuestro programa, hazte miembro del Club de Amigos. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400. Gracias por vuestra atención en esta mañana, ha sido un placer y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Porque estás a mi lado, tengo victoria en la batalla y la fe me remonta aún encima de montañas. Porque tú estás conmigo, nada debo de temer. Mi roca fuerte y castillo, en ti me refugiaré. Como estuviste conmigo allá en el foso de leones, y en aquel horno de fuego disipaste mis temores y pude abrir la ventana que mira a Jerusalén, desafiando el edicto que ha promulgado el rey. Estoy aquí mirando solo hacia el frente, desafiando a las leyes, anclado a tu voluntad. Estoy aquí, nadando a contracorriente, eso sí, llevando bien alta la frente, andando sobre tempestad.